Hoy vamos a ver la parte de semáforos. ¿Para qué nosotros necesitamos ver la parte de semáforos? Bueno, básicamente para poder darle solución al tema de la concurrencia de los procesos o de los hilos. Lo que nosotros vamos a buscar con los semáforos es de proteger aquellos recursos que son globales, aquellos recursos que son compartidos, como para que estos semáforos lo que nos van a garantizar es darle prioridad a ciertos procesos y a otros no. O sea, básicamente un semáforo funciona como todo lo que nosotros conocemos que es un semáforo. Cuando el semáforo está en color rojo, uno no puede pasar, cuando está en verde, puede pasar. Para, como para organizar el tránsito. Es como para organizar el tránsito, acá lo que vamos a organizar son procesos, a ver quién pasa y quién no. Entendiendo que la sección crítica es aquella donde todos quieren acceder, pero antes de acceder es como que tienen que ver si el semáforo les permite pasar o no. Comparto pantalla. Fíjense que esto de los semáforos ocurre a partir del año 1965 con Dijkstra, este ya lo he mencionado antes en esta materia. Observen el año. Tense en cuenta que esto ha ido progresando con el tiempo, pero básicamente sigue siendo la misma. De hecho, ustedes van a tener que ver cómo son los semáforos actualmente utilizando C. Cosas que uno se tiene que ir aprendiendo de memoria a partir de ahora. Dice, el principio fundamental es, dos o más procesos pueden cooperar. O sea, es como que los procesos entre ellos, y no son entre ellos entre distintas aplicaciones, pensémoslo. Pensémoslos entre procesos del mismo proceso, o sea, entre hilos. Por supuesto, acuérdense que una de las cosas que yo le dije cuando estuvimos viendo procesos, es que entre procesos distintos, de distintas aplicaciones, se matan por la utilización de los recursos compartidos, se matan. Pero entre procesos del mismo proceso, o sea, entre hilos, se ayudan. ¿Por qué? Porque si son hilos, quiere decir, del mismo proceso, quiere decir que hubo una cabeza que los programó. Entonces, ustedes cuando programen, no creo que se programen algo como para que compitan consigo mismos. Van a programarlo como para que esté lo más ordenado posible. Se van a cooperar esos semáforos utilizando señales. Se van a transmitir entre ellos señales como para saber quién puede pasar. Como si fuese la corbata fuera de la puerta de la habitación, ¿no? O sea, hay ciertas señales donde uno puede mandar al otro y decir, bueno, no pases o sí podés pasar. Para transmitir señales vamos a pensar en dos primitivas. Send signal, estas son cosas que tienen que ir aprendiéndose. Send signal y send wait. Son dos palabras que voy a utilizar mucho. Signal, send una señal, y send wait. Para conseguir el efecto deseado, o sea, el efecto de la protección de ese recurso compartido, el semáforo puede ser visto como una variable que tiene un valor entero sobre el cual están definidas tres operaciones. El semáforo se va a inicializar, pero se va a inicializar con un valor que no es negativo. O sea, siempre se da un valor de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Se le va a poner o verde o rojo. No se le va a poner un color, se le va a dar una instrucción lógica, ¿no? Pero es como que se inicializa en verde o rojo. Un semáforo, sacando el amarillo, ¿no? Pero un semáforo uno no lo puede ver en otro color que no sea verde o rojo. No podría ver marrón. No tendría sentido para nosotros. Esto sí tiene que ser de memoria. Eso sí lo tienen que ir anotando y grabándose en la cabeza. Cada vez que ven la operación send wait, se decrementa en 1 el valor del semáforo. Wait decrementa. Si el valor pasó a ser negativo, acuérdense que se inicializaba el semáforo con un valor positivo, 1, 2, 3, 4. Si cuando se ejecuta el send wait, el valor del semáforo pasa a ser un número negativo, negativo no es 0, negativo es -1 a partir de -1, el proceso que ejecutó el send wait se bloquea, pasa a bloqueado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno lo tendría que entender, como que si uno ve un semáforo y está en rojo, no pasa, está bloqueado. En este caso entenderíamos que el semáforo está en rojo cuando pasa a ser el valor del semáforo negativo. O sea, wait decrementa, acuérdense, wait decrementa. Signal incrementa. Signal aumenta en 1. Wait decrementa, signal incrementa. Eso acuérdenselo. Necesitamos tenerlo de memoria.
Importante es entender que las primitivas sendWave y sendSignal son atómicas. ¿Qué quiere decir que sean atómicas? Quiere decir que no se pueden dividir. ¿Qué quiere decir que no se pueden dividir? Que cada vez que nosotros ejecutemos un sendWave o ejecutemos un sendSignal, toda esta ejecución se hace como si fuese en una misma línea. No es que se divide, como nosotros hoy estuvimos viendo en la planificación del proceso, que primero se hacía el while do, después el if, después la siguiente línea. Cada una de estas primitivas se hace solo una vez, no se puede dividir. No es que nosotros podríamos decir que se hace esto, pasa para acá, después se hace esto. No, se hace todo junto en un solo tiempo de CPU, digamos. Eso quiere decir que se asuman atómicas las primitivas. Esas primitivas tienen una estructura que consta de dos partes. Una variable entera que se llama cuenta y una cola, la que va, una cola. La estructura de la función sendWave de un semáforo es la siguiente. Primero, la que es cola, ¿qué dice? ¿Qué type? Sí, es un tipo de, tiene un vector tipo cola, pensarlo así. Ah, ok. La estructura de un semáforo viene dado por una variable contador y un vector, un array. La estructura de la función semáforo es la siguiente, del sendWave, perdón. Primer paso de cuenta 1 al proceso, perdón, le descuenta 1 a la variable cuenta. Y después se pregunta, si el valor de cuenta es menor que 0, pone el proceso en la cola, y lo bloquea. Esto nos tenemos que ir acordando de memoria también. Ahí se pone en rojo. Acá sería que se pone en rojo. ¿Pero por qué? Porque uno cuando le aplica esta función, lo que se hace, básicamente, uno dice se pone en rojo, es muy fácil para nosotros, vemos rojo y ya está, nos detenemos, pero bueno. No, claro, pero porque dice que si es menor que 0, si no diría eso. La estructura sería la siguiente, se le resta 1, se pregunta si ese valor de cuenta es menor que 0, y si es menor que 0, bloquea el proceso, básicamente. Esa es la wait. Insisto, estas son instrucciones que se tienen que aprender de memoria, como para saberlas bien. La signal lo que hace es a la variable cuenta le suma 1, y ojo acá, miren. Se pregunta si la variable cuenta es menor o igual a 0, o sea, no hace lo contrario que esta. Acá se pregunta si es menor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Si la variable cuenta era menor que 0, había procesos bloqueados. Si la variable cuenta era menor que 0, había procesos bloqueados. Y esto se pregunta, si la variable cuenta es menor o igual a 0, quiere decir que había procesos bloqueados, por lo tanto los extrae, los trae del bloqueo de procesos y los pone en listos. Acuérdense que en el modelo de 5 estados, un proceso estaba cuando estaba bloqueado, no pasaba directamente a la CPU, sino que pasaba primero por listos y después recién por la CPU. Entonces, Signal lo que hace es aumentar 1 y preguntarse, ¿hay procesos en la cola de bloqueados? Si hay procesos en la cola de bloqueados, extrae un proceso y lo pone en listo. A este tipo de semáforos son los que se conocen como semáforos con contador. Más o menos se entiende lo que, si lo vuelven a ver, esto insisto, son instrucciones y primitivas para aprenderse de memoria. Demasiado silencio. Bueno, seguimos. Existen otro tipo de semáforos. Otro tipo de semáforos que son los semáforos que en realidad, por ejemplo, usa Windows, que son los semáforos binarios o semáforos mutex. La estructura de esos semáforos es la siguiente. No tiene una variable contador, la única diferencia es la variable contador. ¿Se acuerdan esto? Es un vector también que puede tomar dos valores, 0 o 1. Y también tiene una cola. En vez de tener la variable contador, tiene
un vector que toma dos valores, 0, 1, y la cola, como el otro. El wait hace lo siguiente. Se pregunta si el valor, o sea, este valor es 1. Si es 1, lo pone en 0. Nada más que eso. Si no, lo pone en la cola y lo bloquea. ¿Qué quiere decir? O sea, si se hace un wait y el valor es 1, quiere decir que básicamente lo que le está diciendo es, está en verde el semáforo. Si está en verde, si está en true, digamos, pasa. Pero una vez que pasa, pone el semáforo en 0. ¿Por qué? Porque si viene otro, ¿qué va a pasar? Si este valor es igual a 0, va a poner el proceso en la cola y lo va a bloquear. Entonces, voy de vuelta. El wait lo que hace es, se pregunta, ¿el valor es 1? ¿Es verdadero? O sea, ¿el semáforo está en verde? Si está en verde, lo que hace es lo deja pasar y pone el semáforo en rojo. Si no está en verde, si no es 1, es rojo, es 0. Entonces, si está en rojo, lo que tiene que hacer es bloquearlo. Y el signal del semáforo mutex lo que hace es, se pregunta, ¿está vacía la cola? Si la cola está vacía, deja el valor en 1. O sea, lo pone en true, lo pone el semáforo en verde. O sea, si no hay nadie bloqueado, o sea, si no hay nadie para sacar, deja el semáforo en verde. Si no hay nadie, es como que si no hay nadie esperando para pasar, le pone el semáforo en verde. Y si no, ¿qué sería? Si no, sería que el semáforo está en rojo. Si está el semáforo en rojo, que está en 0, saca un proceso de la cola y lo pone listo. Lo pone para que espere para poder pasar. ¿Podrías volver a repetir porque me quedé medio en el tintero? Sí, Eh, ¿desde dónde? con el de wait. El wait lo que hace es, acordate que la estructura venía con un vector que tomaba dos valores, 0, 1, más Pero, grande. digamos, el falso y el 1 es verdadero. O al Claro, revés. pensarlo así, rojo, verde. Bien. ¿El semáforo está en verde? Pueden pasar dos cosas, que sí o que no. Si está en Ujú. verde, si esto es verdadero, si esto es true, bien, pasa, no dice nada, y pone el semáforo en rojo. Te deja pasar y después pone el semáforo en rojo. Si esto es falso, quiere decir que el semáforo está en rojo. Entonces, ¿qué hace? Te bloquea, no podés pasar. Claro. El signal lo que hace es, se pregunta, ¿está vacía la cola? ¿Qué quiere decir que esté vacía la cola? ¿Hay alguien esperando para pasar? Si no hay, si esto es verdadero, pone, o sea, si no hay nadie para pasar, perdón, si está vacía la cola, pone el valor del semáforo en verde. Y si no, ¿qué quiere decir? Si no está vacía, quiere decir que hay alguien. Y si hay alguien, lo que hace es sacarlo. Y lo pone listo para cuando este lo ponga en 0, cuando este lo ponga en 1, pueda pasar. Básicamente sería ese el funcionamiento de los semáforos. Y si no hay nadie que esté esperando, Es esto. queda así. Si está vacía la cola, pone el semáforo en verde. Si no hay nadie para pasar, si no hay nadie, si vos imagínate entre cruce de calles, si no hay nadie, y dejar el semáforo en verde. Si hay alguien, dejar pasar a uno, sí, y al otro no. Eso es lo que está pintando. Bien. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. El semáforo binario puede ser inicializado. Esto es importante, muy importante, porque en C ustedes van a tener semáforos binarios para trabajar. Y lo interesante es cómo los inicializan. O sea, porque está muy importante lo que voy a decir ahora. Cada proceso tiene que llevar su semáforo, digamos. Entonces, lo interesante es saber cómo son inicializados esos semáforos. O sea, a quién se le pone rojo y a quién se le pone en verde. De eso va a depender quién es el primero que tiene más prioridad para pasar. O sea, quién pasa primero y quién pasa después. Eso lo determinamos cuando inicializamos los semáforos, en 0 o en 1. Entonces, somos Perdona, tres.
¿Es el proceso o el hilo el que tiene que llevar el semáforo? Procesos e hilos son sinónimos, pero los que, en este caso, yo calculo que te está refiriendo a los hilos de un mismo proceso. Son Claro, los hilos los que llevan los semáforos. ahí voy a poner los semáforos, ok. A cada hilo, o sea, a cada hilo que tenga que utilice el recurso compartido. Sí. Hay un recurso compartido utilizado por 4 hilos, 4 procesos del mismo proceso. Bueno, a esos hilos le tenés que poner a cada uno un semáforo. ¿Cómo los inicialices? Eso va a depender de quién quiera vos que pase primero el recurso compartido. Yo quiero que primero pase el ¿Cómo proceso ponerle B. una prioridad? ¿Cómo? ¿Es como ponerle una prioridad? Es como poner una prioridad, pero o sea, yo tengo el proceso A, B, C. Yo quiero que primero pase el proceso B y que esperen A y C. Entonces, si yo quiero que pase primero el proceso B, a B lo pongo en 1 y a A y C lo pongo en 0. Inicialmente. Y después tengo que hacer otras cosas más, pero inicialmente es lo que me va a definir quién pasa primero. No se preocupen, porque todo esto es tan sencillo como lo siguiente. Cada vez que ustedes tengan la clave está acá, cada vez que ustedes tengan una sección crítica, es decir, es la parte del código donde hay un recurso compartido, básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Antes de la sección crítica, poner un wait, después de la sección crítica, poner un signal. Si ustedes hacen eso, se van a garantizar que haya exclusión mutua. Acuérdense de esto que les estoy diciendo. Para repetir que estoy anotando yo. ¿Cómo dijiste? Que básicamente todo se complica así, bárbaro, es complicado, pero se soluciona si uno quiere hacerlo a grosso modo, Sí. básico, y no pensar. En principio quizás lo hagan así, después lo puedan ir razonando. Si ustedes hacen esta parte, ¿qué quiere decir esto? Que donde está la sección crítica, o sea, la parte del código donde se utiliza un recurso compartido, si antes le ponen un wait y después le ponen un signal, ya con eso se garantiza que haya una exclusión mutua. Ah, bien. Ustedes hagan eso y va a funcionar. Después, bueno, les falta un poco más, pero en principio haciendo esto, ya tienen como bastante. Otra cuestión es importante. Si el valor de la variable global, la variable cuenta del semáforo es mayor que 0, o sea, 1, 2, 3, eso nos indica cuántos procesos se pueden ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando en los ejercicios que estuvimos viendo ayer decíamos que había recursos que podían ser compartidos por más de un proceso? Bueno, eso se indica si cuando inicializamos la variable cuenta le ponemos un valor de 2, 3, 4. Si le pongo un valor a esta variable cuenta de 3, quiere decir que el recurso al que está protegiendo ese semáforo admite 3 procesos. El valor, cuando yo miro la variable cuenta y veo que es un valor menor que 0, lo que digo, por ejemplo, no sé, la variable cuenta vale menos 4, eso me está diciendo cuántos procesos tengo en la cola de bloqueados. Ah, que son los que están en rojo, en el semáforo en rojo. Son todos los que están haciendo la cola con el semáforo en rojo, sí. Ok. Si el valor es positivo, acá te estoy indicando cuántos procesos admite ese recurso. Y cuando el valor de cuenta es un valor negativo, estoy indicando cuántos procesos tengo esperando en la cola de bloqueado. Y si sería igual a 0, significa también que están en verde. Si es igual a 0, puede pasar uno más. Ahora de todo cambia cuando es negativo. Cuando es 0, uno más aguanta. Bien.
pasa ese y después se pone negativo. Al ponerse negativo, lo que hace es, perdón, si está en 0, el proceso que venga se va a bloquear. Si la variable de cuenta es igual a 0, el proceso que venga se va a bloquear. Quiere decir que no aguanta más un proceso. Bien. 0. ¿Cuántos procesos aguanta? 0. Cuando venga ese proceso, le aplique el wait. Al aplicarle el wait, la variable cuenta va a valer -1 y ese proceso se va a bloquear. Claro, no tendría mucho sentido que sea igual a 0. Luego viene este tema que se llama productor consumidor, que eso lo voy a dejar para la semana que viene, para que ahora digieran esto. Pero para empezar a hacer la guía de ejercicios, necesitan saber esta parte. Porque en la guía de ejercicios ustedes tienen que utilizar semáforos para resolver ciertos ejercicios. Insisto, son 3 o 4 ejercicios, no hay muchos. O sea, la idea sería, insisto, como siempre, que los piensen, porque si se los digo enseguida no los pensaron, bueno, la idea sería que se pongan a pensarlos, ¿no? Que los traten de resolver. Porque para trabajar en C, o sea, con el code blocks, primero necesitan incluir la librería de semáforos. Luego, para que los semáforos sirvan para todos los hilos, si queremos que el mismo semáforo sirva para todos los hilos, hay que declararlo de manera global. Para eso se utiliza el dato sem-t. Esto es semáforo con contador, sem-t mutex va a ser un semáforo binario. Los semáforos, como les decía, deben ser inicializados para poder ser utilizados. Esta inicialización se realiza generalmente en el main. La estructura para inicializar el semáforo, acá está la clave de todo, es la siguiente. Sem-init, paréntesis, tenemos que pasar el nombre del semáforo que declaramos previamente. Ese es el nombre. Acá, en principio, le vamos a poner 0 siempre. Esto quiere decir si el semáforo puede ser compartido entre hilos de distintos procesos, pero segundo parámetro, 0. Y el tercer parámetro, que es un entero sin signo, acá está lo importante, indica si el semáforo empieza abierto o cerrado. O sea, si está en verde o en rojo. 0, que el semáforo comience cerrado. 1, que comienza abierto. Mayor que 1 si es un semáforo con contador, que admite más de un proceso. Por lo tanto, acá está la clave de todo. Inicializamos el semáforo. Le decimos qué nombre es la variable semáforo que estamos utilizando, que la declaramos antes de manera global. Acá va 0. Y acá va generalmente 0, 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es que nosotros inicializamos los semáforos? ¿En rojo o en verde? Luego, solamente nos van a interesar estos dos. El sem-wait y el nombre del semáforo, que habíamos declarado antes, es el equivalente al sem-wait. Obvio, a la estructura del sem-wait. Si vale 1, el semáforo cambia el valor a 0 y lo deja continuar. Si vale mayor que 1, le resta 1 y le deja pasar ese proceso. El sem-pos, sem-pos, y el nombre del semáforo, es el equivalente a lo que nosotros vimos como sem-signal. Incrementa en 1 el valor del semáforo. Estos dos son los que necesitamos ver por ahora. Sem-wait y sem-pos. Este es el equivalente al sem-signal. Bueno, después esto es un sem-destroy, eso no nos sirve mucho más todavía. Por ahora quédense con estas 3 cosas. Le pusiste la carita para que sea más simpático. La El inicialización tema. del semáforo, yo no lo hice esto. La inicialización del semáforo, el sem-wait y el sem-pos. Son las 3 cosas que necesitan por ahora saber como para poder tratar de empezar a hacer los ejercicios que están en la guía. ¿Hasta qué ejercicio hay que hacer? No me acuerdo los números, pero hasta el que diga productor consumidor. Yo no sé cuántos son.
Si te fijas alguno, son 4 o 5 ejercicios. Hasta el 5 inclusive. Puede ser, hasta donde diga productor consumidor. Ese es el 6. Bueno, hasta el 5 entonces.